La verdad sea dicha que en nuestro medio pasaba, no te voy a decir que inadvertida, pero no se había profundizado mucho. Ocurre que la poesía de ella es muy singular, es muy misteriosa. Entonces hay que documentarse y todo eso, ¿no? Entonces, como un poco la crítica está aquí dejada de la mano de Dios. Matices. Eso es lo que percibías cuando estabas con ella. Y, no sé, quedabas como subyugado ante esa presencia. Te digo que para mí es un gran honor que me hayan invitado a hablar de ella porque la quiero muchísimo. Sí, ha sido mi gran amiga, la verdad sea dicha, me había ayudado mucho a vivir. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Estamos aquí en los micrófonos de Radio Uruguay, en el corazón de la ciudad vieja. Estábamos escuchando a una poeta, Orfila Bardecio, hablando precisamente de Susana Soca, que es nuestra, digamos, escritora de la semana, nuestra poeta de la semana. Una semana motivada por la edición de Noche Cerrada en un País de la Memoria, la poesía completa de Susana Soca, que fue editada por Yaugurú y que fue auspiciada por el Banco de la República Oriental del Uruguay y por la Dirección Nacional de Cultura. Orfila Bardecio está, pero antes de hablar de Orfila, quiero decirles que en control de emisión está Jorge Pose ahí, preparándose para este fin de semana, y tenemos al flaco Germán en la puesta a punto de la máquina del día de hoy. Orfila Bardecio, les decía, una poeta del 45, muy amiga de Susana Soca, la conoció cuando era joven, y participa también en un video documental, Susana Soca, La Demente. Es un video que está dirigido por las damas de la licor, que las estamos dándole la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va a las damas? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Las damas de la licor son las estudiantes, pues hoy ya no son estudiantes, ya son egresadas, licenciadas en comunicación, ¿no? Exacto. Estamos hablando con Magdalena Botaioli y Débora Rukansky, ¿no? Sí. Débora, Magdalena, las tres hicieron un trabajo para narrativa, ¿no? No sé para qué fue. Somos un grupo un poquito más grande. Más grande. Somos 5. Entre ellas Lucía Dota, Soledad Angulo y Leticia Almeida, que fueron fue la que nombraste. Somos 5 que nos hacemos llamar las damas de la licor. Y que hicieron este video documental sobre Susana Soca, que lo vi hoy, está muy interesante, son 11 minutos, está muy bien hecho, y donde hay una serie de testimonios sobre Susana, sobre la poesía, ¿no? Tratando de ambientar, y hay unos detalles muy interesantes. Por ejemplo, yo lo había leído, pero no es lo mismo haberlo visto. La revista La Licón tiene ese nombre porque es la única constelación que se puede ver en el cielo del hemisferio sur y en el hemisferio norte a la vez. Sí. Y es parte de aquella idea de Susana Soca de unir Europa, tratar de hacer un puente con esa revista entre América y Europa. Dígame, ¿cómo llegan ustedes a Susana Soca? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se visten como las damas de la licor? Aunque ahora vinieron vestidas normales. Sí. En realidad fue como una propuesta del trabajo final de una materia de la facultad, que la idea era hacer un documental sobre una figura del Uruguay que hubiese tenido alguna especie de reconocimiento, pero que hubiese quedado, ¿no?, de alguna manera como en el olvido. Relegada. Sí. Y se nos presentó la figura de Susana como una de las opciones, había varios, era como una lista. ¿Y en qué materia era, perdonad, y quién era el docente? Realización audiovisual, y el docente era Luciano Álvarez. Ah, Luciano. Y bueno, elegimos, cuando leímos la historia de Susana, dijimos, ella, tenemos que hacer la vida, el documental de Susana. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de esa vida? Esa sinopsis impresionante que nos dieron, porque nos dieron un párrafo en el que nos contaban, París, Uruguay, un poco, ese ambiente bohemio de la época, su trágica muerte, o sea, como que todo eso nos sonó tan, no sé,
trágico, fuerte, y todas nos sentimos muy identificadas en parte con ese personaje, solo con esa sinopsis. Y luego, bueno, empezamos a investigar un poco, porque parte de la selección justamente era investigar este personaje, traer información nueva y todo, y bueno, seguimos enamorándonos, y bueno, y ahora 5 años después nos sigue llamando ella. Es muy interesante, un detalle que también dicen que yo no lo sabía, hay un testimonio, una prima creo que dice, de que Susana Soca al hablar tenía un acento nasal francés, porque en parte había estudiado allá en París, y yo creo que es un hallazgo del documental, que precisamente una voz en castellano obviamente, pero dicha por es la poesía de Susana Soca leída por una francesa que habla castellano. Entonces le da un matiz muy importante, me parece, porque no solo cambia la poesía, sino que le da mucha la corporiza, digamos, la incorpora a una voz que uno yo no sabía ese pequeño detalle, no es pequeño. Sí, un poco la idea era como generar una empatía, digamos, ¿no? Como nos gustaba, como utilizamos muchos poemas de ella, pensamos que podía ser. En realidad al principio no sabíamos, estábamos en duda, probamos distintas voces y dimos con esta chica que era una chica de intercambio que justo es una francesa que justo estaba ahí en la Universidad claro, y le pedimos a ver si a ella le podía interesar, le contamos la historia de ella y ella accedió. Y la verdad que quedó buenísimo. No, pero aparte también tiene una voz esta muchacha que coincide, digamos, con esa imagen de cuerpo, bueno, no muy fuerte, pequeña, como asustadiza, que uno se imagina de Susana Soca todos los testimonios, ¿no? Sí, tenías que verla ella, diciendo, bueno, las partes del poema, era muy lindo, muy compenetrada. Me acuerdo en la mesa del estudio de grabación, bueno, fue súper lindo darle cuerpo a esa voz que iba a llevar adelante todo el documental, ¿no? Como el documental impresiona un poco, por esto lo digo a título personal, totalmente impresiona al principio porque empieza con el testimonio de Juan Carlos Blanco. Sí. Entonces Juan Carlos Blanco para nosotros, por lo menos para mí está teñido con toda una historia posterior, que uno olvida, tiene que, yo lo sabía obviamente, pero había alguien a mi lado y me dijo, ¿pero qué está diciendo ese? ¿Qué está hablando? Sí. Digo, no, pero es el primo de Susana Soca y es alguien que ha aportado muchos testimonios, lo sé por Elena Corbellini, que hizo su pequeña biografía y me dijo que en su momento, cuando investigó la vida de Susana Soca, el que más la ayudó, más le había contribuido con datos era justo Juan Carlos Blanco. Sí, a nosotros como que nos costó. Sí. Fue como una figura re controversial, es más, cuando lo pasamos, la gente como que nos cuestionaba, pero ¿por qué? Y bueno, en que en realidad él con nosotros fue súper amable. Nosotros hablamos con él y nos dijo, sí, vengan a casa y háganme la entrevista. O sea, se mostró muy abierto a hablar sobre el tema. Y la verdad que lo que nos dijo fue muy bueno, ¿no? Sí, digo, el fragmento que pone está bien, digo, la retrata, ¿no? Y nos costó, en realidad, a mí personalmente, fue como que me costó, en realidad, ver todo ese lado político, cuando todo el mundo, bueno, quizás tenía una reacción adversa a ver esa persona en pantalla, a mí como que yo decía, ¿y por qué? ¿Qué pasa? O sea, sí, me dijeron que cuando pasaron en Cinemateca la gente chiflaba en algún momento. Sí, fue la verdad que fue súper amable, abrió puertas en la casa. Fue el primero que nos dijo, sí, vengan directamente, o sea. También tienen unos testimonios muy interesantes de en París, filmados de Ricardo Paseiro y de la hija de Supervielle, ¿no? Anne-Marie Supervielle, de Jules Supervielle. ¿Cómo consiguieron eso? Por la UEM, en la Universidad de Montevideo resultó que había una persona, no me acuerdo el nombre, perdón. Luisa Peirano, habían hecho una especie de homenaje en el 2000, una cosa así, bueno, en el 2001. Habían hecho como una especie de homenaje a Susana en la UEM y habían mandado a grabar esa entrevista. Sí, que creo que fue con con Álvarez Márquez. Sí, Juan Álvarez Márquez. Fue el que fue a filmarlo, sí, porque él vive en París ahora. Claro, con él estuvimos en contacto en algún momento, pero luego de haber terminado el documental, bueno, le alcanzamos una copia y estuvimos un poco en contacto, nos contó también que lo pasaron en París y y bueno, fue como un intercambio cultural que hicimos, sí. Juan Álvarez Márquez lo llamamos este martes, ¿no? Estuvimos hablando acá en la radio con él, porque él hizo la biografía. Y también les cuento que ayer estuvimos hablando con Claudia Mengual, es una escritora, una novelista y cuentista que está precisamente trabajando en un trabajo de maestría o de tesis
sobre la vida de Susana Soca, ¿no? Un ensayo sobre la vida de Susana Soca. Digo porque salen un montón de fragmentos, ¿no? Es todo muy fragmentario. Obviamente ustedes le dan mucha importancia a Orfila Bardesio, ¿no? Orfila Bardesio, que la escuchamos al principio, es un aporte interesante, ¿no? Es que la adoraba, o sea, Orfila la adoraba. A Susana se notaba cada vez que hablaba de ella con un amor, con una entrega a su persona, realmente inspiraba. Yo cada vez que veo el documental, que lo he visto varias veces, es como que verla a ella es una frescura, lo que dice sobre Susana, cosas tan lindas. Las anécdotas maravillosas que tenía de ella. Que nos contó y que cuenta en el documental. ¿Tuvieron que sacar muchas cosas fuera? ¿Se habían propuesto hacer de 11 minutos un corto o podía haber sido un poco más largo? Era mucho más largo en realidad. Tuvimos que recortar muchas cosas, anécdotas, así que... Sí, sobre todo anécdotas, que eran como increíbles, ¿no? Como eso que siempre pasa de que la realidad a veces tiene cosas maravillosas. Y tal, los tuvimos que dejar afuera porque la idea era que fuera relativamente corto. Hay un gran trabajo de edición también, ¿no? Y sobre todo para tratar, yo supongo que hay imágenes que no hay de Susana de chica, pero para tratar de dar ese ambiente de Montevideo y también el ambiente de París, tiene un montón de imágenes que no sé dónde las sacaron. Sí, esas imágenes las vimos y revimos y revisamos en el archivo de inéditos de la Universidad Católica. Que es el de Luciano Álvarez, claro, de los inéditos de Luciano Álvarez. Y la verdad que es impresionante. Ese archivo nos ayudó mucho porque fue un respaldo re importante a la hora de dibujar toda esa época. Y a veces un poco lo usamos con esas, no sé cómo llamarles, esas imágenes, por ejemplo, cuando en un momento hay una bailarina chica, una niña bailarina, que estamos hablando de cuando Susana se decepcionó de Boris Kniazev, que era un bailarín y coreógrafo del que ella estaba enamorada. Y que le pagó, le trajo aquí, es un bailarín ruso muy importante, y bueno, después descubrió que no, pero gustaban más los chicos. Claro, entonces, bueno, la bailarina en ese momento hace como una reverencia, en el momento que se dice es una gran desilusión, como para darle un poco de... dibujar un poco las además la idea era como hacerlo medio poético, ¿no? Entonces nos parecía que las imágenes de archivo acompañaban esa poesía. No, y ustedes el guión lo hicieron entre todas, porque también está muy interesante toda la parte digamos la voz en off. Ahí está un amigo, Richard Danta, que descubrimos que lo conocemos todos. Richard Danta es más conocido de lo que pensé yo. Sí. Bueno, el guión tuvo como varios momentos en realidad. Por una parte fue toda la parte de entrevistas, ¿no? Que teníamos que escribir todo lo que se decía, como para tener algo más maleable. Y después tomamos dos poesías, o sea, una poesía y una descripción, ¿no? La poesía de Susana Soca, la Demente, que es por eso que se llama así también el documental. Sí. Está muy bien la poesía de la Demente. Creo que no hay otra poesía, ¿no? Creo que hay más, hay varios pedazos más. Sí, hay fragmentos. Sí, pero también ¿de quién era la parte de la masculina? Sí. No, después hay hay de Onetti, del artículo de Juan Carlos Onetti sobre Susana Soca. Nosotros fuimos tomando como todos los fragmentos que nos parecían que contaban lo que nosotros queríamos como demostrar, esa idea poética, ¿no? Y además porque vimos que muchas de sus poesías eran medias autobiográficas. Bueno, eso es interesante también, le dan un toque autobiográfico. Claro, porque ella habla mucho del fuego y bueno, resulta que su final fue, o sea, alrededor giró en un incendio, entonces era como... fue medio fuerte todo ese descubrimiento también. Sí, y te digo que el fragmento del artículo de Onetti que ponen en el video es el que leímos ayer lo estuve leyendo también yo de acá porque está muy interesante en la parte que dice que Susana Soca está más hecha para el silencio que yo, ¿no? O sea, como que era alguien silencioso. Y todo el tema de las fotografías, ¿cómo consiguieron fotografías? Esa fue una búsqueda también bastante exhaustiva. Bueno, del libro de Márquez, de Álvarez Márquez, conseguimos escaneamos unas fotos, después que, bueno, ¿dóndde fue que conseguimos? Porque en la Licón de homenaje que se le hizo, salieron fotos, publicadas las fotos como del escritorio,
alguna como del frente de la casa, de ahí como que pudimos sacarla. La escuela Susana Soca también, que tienen una foto de ella con uno de sus perritos, Matt, que bueno, no salió, lo tuvimos que cortar de las anécdotas. Sí, claro. También hay una cosa muy interesante que yo no lo había visto, que fueron a la capilla que Susana Soca construyó en Canelones para su padre, para Francisco Soca. Sí, o sea, esas imágenes que están en el documental justamente son de Caleidoscopio, pero nosotros estuvimos allí, y en el momento que fuimos descubrimos que, bueno, por la gente que nos informaba, dijeron que en ese momento era un depósito de tractores y no sé qué, y no podíamos entrar a filmar. Pero bueno, luego por suerte la reconstruyeron, incluso estuvimos en la floresta, en un momento que un grupo de gente se reunió para fomentar la reconstrucción de la capilla, o sea, giró por todos lados el documental y la figura de Susana la fueron llamando por varios sitios, fue increíble. ¿Y qué hacen ahora? O sea, las dos egresaron de Ciencia de la Comunicación, ¿qué hacen? ¿Me puedo preguntar? Sí. ¿Qué están haciendo? Bueno, yo tengo algunos trabajos. Trabajo en Tenfield, trabajo en Agence France Press, acá en la Plaza Independencia. Y también, bueno, me dedico a escribir artículos y también administro una página web. Bueno, muy bien, así que seguís vinculado con Francia de alguna forma. Sí, de alguna manera sí. Yo hasta en la entrevista de trabajo lo dije. Digo, mirá, la agencia justo nació de la misma manera que nació mi interés por Susana Soca. ¿Y vos, Débora? Y yo estoy trabajando en Canal 4, hace poco entré y estoy yendo a Bellas Artes. Sigue estudiando usted, Débora. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, las felicito a las dos. El video documental, un detalle que se me ocurre, se los propongo, que no sería interesante subirlo a la web, ¿no? Sí. A YouTube, porque son 10, 11 minutos y realmente es muy valioso. Es un documental, la felicito, es muy... una felicitación extensiva a las otras damas de la Licón que nos vinieron hoy. Bueno, sí, es un deber que nos queda pendiente entonces. Sí. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El coro y la osodre en el interior del país. El coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en las ciudades de Florida el sábado 27 de noviembre, en Jung el sábado 4 de diciembre, en Colonia el domingo 12 y en Minas el sábado 18. Todos los conciertos comenzarán a las 20:30. En programa, motetes para coro y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Antonio Vivaldi. Un edificio vacío. Un corredor de cemento. 3 hombres. El examen. La nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa. Un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El examen. Premio Nacional de Letras. Premio 60 años de Teatro El Galpón. Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército. Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional Sodre. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
aquells 400 cops del gran François Truffaut i el travelling amb aquell petit desertor Antoine Douanet, platja a través, buscant un mar que s'assemblava més a un cul de sol. I el happy end que la censura transvestida amb veu en off va imposar contra el pessimisme de l'autor, va fer evident que un món cruel es pot salvar amb una homilia fora del guió. Cine, 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 més cine, per favor. Que tota la vida és cine, que tota la vida és cine, fins als somnis, cine són. Per fi arriba el dia tan temut molt més enllà del mar, profetitzat pels grisos de l'Henri Descartes. Quanta raó tingué el censor, Antoine Douanet moria en el domicili conjugal. Perdó, em sap greu confondre sempre el cine amb la realitat. No és fàcil oblidar que hi ha de cinema, de Mac Mahon, tot queda lluny. Velles onades amb ressaca de la Nouvelle Vague. Cine, 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 més cine, per favor. Que tota la vida és cine, que tota la vida és cine, fins als somnis, cine són. Cine, 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 més cine, per favor. Que tota la vida és cine, que tota la vida és cine, fins als somnis, cine són. Este era Joan Isaac cantando la canción Cine, Cine de Luis Eduardo Aute. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta. Personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Muy bien, la historieta, el cómic tiene un sinónimo, tiene un nombre en este programa. Él es Rodolfo Santuro. ¿Cómo le va, Fito? Pero cada vez me empiezo más alto. Ahora soy el sinónimo de la historieta. Está bien, en este programa, sí, o sea, bueno, dentro de límites. No sea modesto, usted es sinónimo de varias cosas. No todas ellas buenas, pero bueno. Pero bueno, sos sinónimo, ¿no? Es por lo menos es una referencia, para bien o para mal. O sea, lo pueden insultar en distintos idiomas. En distintos códigos. Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Después de haberme golpeado en público una vez más. Vamos a ponernos serio, aparte usted trajo una historieta para Traje una historieta seria, exactamente. Ya que, bueno, de Susana Soca era difícil de conseguir. Viste que este chiste no se agota. No importa, pero usted trajo a alguien que probablemente conoció a Susana Soca. O habrá escuchado de ella, quizás. Estuvo en los mismos círculos que Susana Soca. Exactamente. Yo traje Modotti, una mujer del siglo XX, del español Ángel de la Calle,
que en 2 tomos, aunque la editorial luego lo juntó en uno. ¿Ángel de la Calle no había hecho balas, aquel no? No, Ángel de la Calle es un gran teórico de la historieta y es el coorganizador de la Semana Negra de Gijón. Quizás es de ahí que te suena familiar el nombre, porque cuando hicimos acá un breve paneo de lo que había sido el festival de por allá por julio, sí, su nombre salió a colación. Con él, entonces. Exacto. Sí, sí, sí. Salió a colación más de una vez. Ángel de la Calle, puedo decirlo sin temor a equivocarme, se obsesionó con la figura de Tina Modotti. Modotti, para aquellos que como yo no teníamos la menor idea de quién era, yo descubrí quién era a raíz de leer esta novela gráfica. Fue una fotógrafa, actriz de cine del amanecer de Hollywood, una fotógrafa extremadamente prestigiosa. ¿De qué estamos hablando? Italiana. Ella es italiana, sí, pero se crió en Estados Unidos gran parte y vivió mucho tiempo en México. Fue una fotógrafa y luego una militante comunista durante las primeras 3 décadas, ya que muere en 1942, las primeras 3 décadas del siglo XX, de ahí el subtítulo, ¿no? Una mujer del siglo XX. Tina tuvo por compañero a Edgar Weston, que es un famoso fotógrafo considerado el padre de la fotografía americana, quien fue además de su pareja, fue su maestro. A medida de que va avanzando el siglo y va avanzando la vida de Tina Modotti, empieza a volverse inseparable la política. Estamos hablando de una mujer que prácticamente conoció a todo el mundo. Yo me voy a permitir hacer una rapidísima lectura de la gente que la trató, la mayoría de ellos en calidad de amigo, a los que vio frecuentemente a lo largo de 30 años. Son, y paso a detallar, Diego Rivera, Mayakovsky, Bernard o Bruno Traven, Edward Weston, que fue su pareja, John Dos Passos, David Alfaro Siqueiros, Augusto César Sandino, Alexandra Kollontai, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Anita Brenner. Fue amiga de Neruda y de Machado. A Neruda le dedica un poema cuando muere. Acá yo estoy viendo la Wikipedia de Blanca Luz de Brum, que también es una uruguaya, digamos, que estaba ahí en la vuelta. Esta mujer se vinculó con prácticamente todo el mundo. Pero Modotti, la novela gráfica, es más que una novela gráfica biográfica. Porque de la Calle va más lejos que eso. Y se permite hacer la biografía de Modotti, la autobiografía de él mismo, puesto que él aparece como personaje durante la construcción de la novela, y teoriza y discute. Él es parte de la propia novela que hace. A tal punto... Desde la actualidad, digamos. Sí, desde el momento en el que investiga para hacer... De hecho, se va mezclando con la ficción, puesto que él no es el único que aparece, sino que Paco Ignacio Taibo II, el otro coorganizador de la Semana Negra, también aparece y le cuestiona cosas que aparecen en la novela gráfica. Discuten teorías conspiratorias, porque al ser Modotti una mujer tan activa políticamente, y en una época tan turbulenta como es los principios del siglo XX, la muerte la rodea constantemente. O sea, militantes comunistas son asesinados, estamos hablando aparte del surgir y establecerse del estalinismo. Exacto. Ella trata a Trotsky también. Claro, donde tratar a Trotsky, por ejemplo, significaba pasar por el otro lado, digamos. Bueno, hay una anécdota que voy a recoger de él. Y también tenemos que Siqueiros, por ejemplo, estaban en el estalinista. Pero además Siqueiros, ella era amiga tanto de Siqueiros como de Rivera, claro, y eran gente que se disparaba públicamente. Sí. Hay una anécdota justamente relacionada a Diego Rivera y a Frida Kahlo. A medida que Modotti se va politizando, y en ese aspecto de la Calle es muy sutil. Él ama a Modotti, pero no es condescendiente con su personaje. O sea, seguimos el devenir de ella y sus decisiones, que está históricamente recogido, y en ocasiones yo creo que él, no te voy a decir que reprueba lo que ella hizo, pero sí se nota como una mirada amarga de a medida de que ella se va politizando. Ella empieza a dejar de hablar con amigos que ya el partido no le permite, entre ellos Diego Rivera y Frida Kahlo. Cuando Rivera renuncia al Partido Comunista, ella nunca más les habla, y son amigos de toda la vida de ella, y ella nunca más les habla. Al mismo tiempo, la politización de Modotti es el fin de su carrera como fotógrafa, puesto de que ella misma empieza primero en la desesperación, porque pasa por problemas económicos toda su vida, termina vendiendo sus cámaras, pero después asume que la labor política y por el Partido Comunista es mucho más importante que el arte. Y entonces deja de sacar fotografías. Al punto que la última fotografía que ella saca la saca en Berlín en 1930. Y ella murió en el 42.
Los últimos 12 años de su vida no sacó fotografías. Una mujer que es una de las fotógrafas más destacadas del siglo XX. A tal punto que en 1991, en la casa de subasta Sotheby's, de Inglaterra, si no me equivoco, se pagó el precio más alto de la historia por una fotografía, que es Roses, tomada por Modotti en 1925. O sea, la fotografía más cara de la historia en subastas es de ella. Y se trata de un artista que estuvo los últimos 10 años sin sacar una foto. Sí, abandonó completamente la fotografía y se dedicaba a hacer traducciones, todo haciendo labor para el partido. Fue espía también, fue miembro, o sea, obviamente no te voy a decir que fue miembro de la KGB, pero sí realizó tareas, se vinculó, aparte fue una mujer muy liberal para la época. Me acordaba que estaba buscando esto, hay una biografía de Elena Poniatowski que se llama Tinísima. Es mencionada varias veces por De la Calle en Modotti, porque Modotti es una novela gráfica, biográfica, autobiográfica, ya que aparece, es una reflexión sobre la política. De hecho, hay unas figuras que se repiten, que son un Superman y un Batman viejos, donde Superman es estalinista y Batman es trotskista y discuten. Que De la Calle se los va encontrando en momentos que diría que son surrealistas. Cuando está en un hotel y está durmiendo y los ronquidos de Taibo no lo dejan dormir, escucha la discusión en el cuarto de al lado, y son estos dos personajes que van y vienen en la historia discutiendo política. Y lo curioso es que son un Superman y un Batman viejos. Cuesta pensar que se pueda contar la vida de Tina Modotti en plan realista, porque lo que yo vi de los dibujos son muy minimalistas, con mucha información, muchísima información, con viñetas muy chicas, concentrada. Muy concentradas, muy simplificado el dibujo para precisamente... Te puedo decir que, salvo excepciones, él no recarga el dibujo. Abro al azar y me encuentro el Empire State recortado en una viñeta blanca, pero me da la impresión de que es una elección consciente de la Calle. Yo creo que De la Calle se para frente a la obra que está... como el sueño de todo guionista, ¿no? O sea, está lleno de palabras en un cómic con mucho... Bueno, eso suponer que los guionistas no podemos narrar sin palabras, Silva. Pero en este caso, yo creo que De la Calle hace una apuesta consciente de lo que va a contar, y se para desde allí incluso en la parte del dibujo. Justo ahí encontré el Superman y el Batman que se cruzan. En una anécdota que aparte los terminan echando a Taibo y a De la Calle del hotel por los ronquidos de Taibo. O sea, también tiene mucho humor. Por eso te decía que con tanta información resulta difícil de estar bueno, porque contar la vida de Tina Modotti, contar esa realidad mexicana de los años 30, ¿no? Mexicana y europea, porque el segundo tomo sobre todo ya sigue a Tina en Berlín, en Moscú. Ella viaja muchísimo viaja. Pero lo que es muy interesante es la capacidad, bueno, vos mismo lo acabas de decir, cómo hace De la Calle para en escasas 300 páginas narrar 30 años, no solo de la vida de una mujer, sino de un momento histórico riquísimo, de una variedad de personajes. Y entrando y saliendo de la realidad. Y al mismo tiempo haciendo una obra que es muy fácil de leer. Yo te diría que no es para ¿cómo decirte? Especialistas. Para entendidos. No, para nada. Es una obra accesible para cualquier persona. Bueno, eso en parte es porque De la Calle es bruto historietista. Claro. Y no es muy prolífico. Aparte de esto, yo solo conozco libros de análisis de historieta y unos diarios que fue haciendo a lo largo de que se fue realizando las primeras ediciones de la Semana Negra de Gijón. Él hacía como un diario del festival en historieta. No es un autor que se haya prodigado demasiado. Incluso Modotti le llevó mucho tiempo, que no es menor, desde la investigación histórica. Yo he hecho alguna investigación histórica para algunos de mis libros y nos le llega a los cordones a lo que él hizo en este libro. Pero se además, obsesionó con el programa. Sí, a tal punto de que en el final de la historia... Bueno, voy a hacer eso que a vos te encanta, que es contar el final. Cuéntame, o sea, acá no estoy revelando nada, o sea, está en la primera página. Al final ella muere. No muere al final, muere en la mitad del libro. Digamos que el episodio un tanto confuso, puesto que ella con 46 años muere de un ataque cardíaco en la parte de atrás de un taxi, y incluso De la Calle especula si no fue mandada a matar, si no fue envenenada, a lo cual Taibo lo trata de paranoico, y al mismo tiempo Taibo le discute cosas que él cuenta en la novela gráfica. Al final, él se encuentra con Modotti, y Modotti le dice que ya está, que la deje ir. O sea, tiene un vuelo poético encima. Realmente es notable. Bueno, esto es más allá de la viñeta y traemos solamente buena merca. Muy bien, Tina Modotti se llama Modotti, una mujer del siglo XX. Esa historieta se puede comprar aquí. Esta historieta en Uruguay es inconseguible. Inhallable. Así es. Solo en la máquina de pensar. Solamente.
existen, o sea, la editorial Sin Sentido es una editorial que publica tanto en Italia como en España. Y yo podría asegurar que librerías que hacen envíos puede proveer al entusiasta. Y en el caso de Lecturas Cómics, no, la librería. No, Lecturas Cómics es nuestro casi que auspiciante. Nuestro auspiciante, hay que decirlo. La lectura que tu cabeza pide es en Lecturas Cómics, ahí en 18 de julio 921, en la Galería del Libertador, local 25. Lecturas se especializa sobre todo en historietas de superhéroes, en manga, tiene gran variedad en esos rubros sobre todo, y tiene algo de novela europea, pero esto nunca fue exportado. Es una editorial muy chica, de la calle, no es un autor, como uno podría decir, Moebius, para citar uno obvio de la historieta europea, que llega a mucho material, pero además en internet hay algo. No, tampoco está pirateada, lamento informarles, y para alegría de la calle. Puede decir a su amigo Ángel de la Calle que puede enviar también aquí en algún momento se rumoreó una edición nacional de esto, pero eso se lo dejo por después algún día se lo confirmaré o no. No estaría mal. Bueno, está hecha la presentación. Modotti, aparte son 2 volúmenes que ahora se parece que se puede conseguir. Se editaron en uno solo, un librote. Vale la pena, según el amigo Santuro. Y sin duda Tina Modotti es un personaje de aquello, ¿no? Además, lo que yo creo, sobre todo yo era un neófito completo en el personaje histórico, y sirve muchísimo para entender quién era y dónde estuvo parada, como tantos otros en un momento del siglo, que es importante también ver cómo ciertas personas fueron cambiadas por la historia que les corría alrededor. Bueno, muy bien, este ha sido Fito Santulo. Después de la pausa continuamos con La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Preestreno de Un lugar lejano en el Auditorio Nelly Goitiño. El jueves 25 a la hora 20 en el Auditorio Nelly Goitiño, el Archivo Nacional de la Imagen del Sodre preestrenará Un lugar lejano de José Ramón Novoa con la presencia de su director. Se trata de un filme del año 2009 coproducido por Venezuela, Argentina y España. Actúa Erich Wilpret, Marcela Klosterboer y Tristán Ulloa, con guión de Fernando Butazzoni basado en su novela. Este preestreno es exclusivamente por invitación, canjeable previamente en boletería del auditorio, 18 de julio 930. Este jueves en Radio Uruguay. Los acuerdos comerciales entre Uruguay y Ecuador en materia de agua y saneamiento con el presidente de OCE, Carlos Colache. De 10 a 12. ¿Puede el carnaval constituirse en vehículo de demanda por ruidos molestos? La respuesta aún está pendiente y la construimos junto al defensor del vecino, Fernando Rodríguez, y a Guillermo Lamolle, director y letrista de Murga. De 10 a 12. Desde Brasil llega Víctor Ramil para participar junto a los uruguayos Ana Prada y Daniel Drexler en una exhibición de integración de las culturas brasileña y uruguaya sin fronteras. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich en los 1050 del dial. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. Se pone en marcha el Ópera Studio con El Kaiser de la Atlántida. El martes 16, en el Auditorio Adela Reta, se estrenará El Kaiser de la Atlántida, ópera de cámara de Víctor Ullmann. Habrá funciones asimismo los días jueves 18 y sábado 20, todas a la hora 20. Dirigirá el maestro Marcello Lombardero, actual director del Teatro Argentino de La Plata, con la participación de Guillermo Brizio, maestro director musical, Gastón Joubert, diseñador de escenografía y vestuario, y Rubén Conde, diseñador de luces. Con este estreno se pone en marcha, en el marco de las nuevas actividades del Sodre, el Ópera Studio, proyecto que se viene desarrollando en el Teatro Argentino de La Plata, bajo la dirección del propio Lombardero. Localidades en venta en red UTS y en boletería del auditorio, con precios que van de 50 a 400 pesos. La versión grabada de esta ópera será emitida por Radio Clásica, 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, el viernes 26 a la hora 18. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz. La columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Imagina la máquina de pensar. Tuscania 1. En mi ventana un pino crece y gira como aguja en el viento. Un rayo pasa contra el cielo gris, blanco, desaforado. La tarde es suave en el pajarerío. Perros muerden el aire y el humo escupe sus ladridos. Frunce su hocico en cada ráfaga. El valle se acuesta, se escurre, se mece. Las golondrinas giran como buitres. Nada apacigua la discordia sorda del alma y la quijada. Poco ruido y muchas nueces podría titularse esta columna de hoy, Imagina la voz, en torno a el último libro del poeta mexicano Pedro Serrano. Pedro Serrano, nacido en Montreal en 1957, es un poeta que ha estado muy cercano al Uruguay desde el año 1993. Ha presentado casi todos sus libros en Montevideo y también este, titulado Nueces, publicado por Ediciones Trilce de México en el año 2009. Pedro Serrano nació en Canadá, pero es hijo de padres y de suelo mexicano y estudió filosofía en Londres y en los últimos años ha residido en Barcelona y en Washington, D.C. En alguna entrevista que le hiciéramos a Serrano hace algunos años, le preguntábamos cómo incide en su escritura esta especie de nomadismo o de vocación andariega que parece haberlo signado desde su origen, y nos decía, si vives en la ciudad y sales a un bosque, la experiencia del bosque te cambia, aunque no aparezca en tu poesía, este es un cambio perceptivo. Vivir en otras ciudades y estar abierto a lo otro es, aunque suene muy francés, la diversidad de lo real y eso te alimenta. Pero para mí es igual ir a París que a un pueblo de México, la sorpresa en cualquier sitio es la misma. Esto decía Pedro Serrano hace algunos años ya en una entrevista en el 2002 que le realizáramos. Ahora estamos ante el sexto libro de su producción poética, Nueces, como ya hemos dicho, que comienza justamente con una serie de poemas titulados con nombres de pueblos, regiones, ciudades, calles, puertos, plazas, que remiten a diferentes geografías y a diferentes lenguas, pero toda esa topografía no tiene ningún tipo de datos. Digamos entonces que si el punto de partida de muchos de estos textos son esos topos, esos lugares, el punto de llegada de los poemas se dispersa inmediatamente en el campo semántico y ya es imposible encerrarle en un territorio restringido y mucho menos en el paisajismo. Es decir, la poética de Serrano utiliza la descriptiva del paisaje exterior para dibujar la interioridad del sujeto poético que mira y que reflexiona y que, sobre todo, pinta. Hay un poeta-pintor o un pintor-poeta en Serrano. Por ejemplo, tenemos en esa línea un poema de la serie Tuscania, que da inicio al libro. Tuscania es un pequeño municipio de la provincia italiana de Viterbo, en la región del Lacio, pero estos datos y algunos otros no aparecen en el libro. El lector tiene que ir a buscar esos datos, ¿no? Bien, en este poema 5 de la serie Tuscania aparece
este tema del pintor, digamos. Vamos a leerlo y a ver cómo aparece allí reflejada la luz. El sol pega en la cocina, juega con las sonrisas ladeadas y desmañadas de platos y de tazas. Cerrados los visillos, la luz irrumpe en la oscuridad como metralla. En el reflejo, como un cuadro de Sisley, tiembla la iglesia de San Pietro. En efecto, la iglesia de San Pietro es, es el gran monumento que todavía conserva esta ciudad Tuscania, de nombre latino. Ahora, el poema se constituye en una verdadera pintura verbal a partir de los juegos de luces, reflejos, rebotes, sombras, que tienen a la iglesia como uno de los varios elementos compositivos del cuadro, ¿no? Lo lumínico parte del pincel solar y recorre esa doméstica sonrisa de platos y tazas, y se proyecta luego en un fondo de ruidos y de humos. Pero está claro que para apreciar el paisaje, lo que habría que tener en la retina detrás del lector son a su vez las pinturas impresionistas de el pintor Sisley, conocido como el pintor poeta. En ese sentido, Sisley, que aparece aquí reflejado, tiene parentesco con Serrano. Sisley nació en París, siendo hijo de padres ingleses, así como decíamos que Serrano nació en Montreal, siendo hijo de padres mexicanos. Ambos artistas son de dos mundos, y de ambos podríamos decir que uno es pintor-poeta y el otro poeta-pintor. En esta línea de la pintura verbal, llamada éfrasis también, las retinas de las páginas pintan en la mente del lector entonces este itinerario topográfico que no se supedita a asuntos biográficos, ni a fronteras lingüísticas ni geográficas. Es un trayecto lírico que representa uno de los sectores de este extenso libro, un libro de 66 poemas titulado Nueces, que, a diferencia de los anteriores, no tiene separaciones, no tiene sectores, el orden es sin detenimiento de secciones, y la libertad de tránsito por sus páginas es total. Los títulos de ruta solo van dando señales de el tipo de topos que en los poemas fueron inscriptos. Digamos que entonces, a pesar de que los títulos de los poemas puedan sugerir, no se trata en Nueces ni en la poética de Serrano de una road poetry. La poética de Pedro Serrano no es de estas que se copian a sí mismas tampoco. Hay una amplitud estética muy marcada que siempre mantuvo una vocación por decir a medida que los poemas se van abriendo paso en la escritura. Es decir, es una poética que respira en las palabras que el mismo poema va dibujando. Sus palabras no están predichas, aspiran a sorprender en la sombra de un aparente recato. Esto también hay que señalarlo. Y la atmósfera de sus textos solo halla sus significaciones al final de un proceso creativo que es la lectura, el lector, quien debe completarla. Serrano, entonces, poeta-pintor, entre otras facetas, por supuesto, hoy abordamos solamente esta, que donde pone el ojo, pone el color y el matiz justos. Nada sobra en sus versos que, si bien parecen como naturales, no tienen nada del ruido conversacional y tienen mucho de la intensidad perceptiva que hace a su factura. Vamos a escuchar entonces una serie de poemas en la voz de Pedro Serrano, que presentó este libro Nueces el 3 de noviembre próximo pasado en la sede cultural de la Embajada de México, aquí en Montevideo, aquí en Imagina la Voz. Habitación en Gerard Road. La cama, el frío, el dominó extendido por el piso, la ventana y la puerta del entresuelo hacia la noche estática. En las oscuridades interiores, la rotunda atmósfera se hunde entre las sombras, entre los sueños. El viento apenas mueve ramas secas. Mece una mesa, hace del espacio cuajado un charco de sillas y de hojas. Nada se oye afuera, nada se viera adentro.
Con los primeros tientos la luz deambula, como una ardilla por las sillas silosas, se cuela en este cuarto, lo aviva, borra a soplos su desmadejada apariencia. El escriba. Aquel hombre se sienta a la ventana. Al fondo brilla el campo de su infancia, una canción de cuna, alguna broma. La tarde es roja y lenta. Su memoria no es más que literaria. Él se mira a verse irse, sonreírse. Piensa en un niño puestos los ojos en un faro, mientras la madre lo hace y acicala, intermitente, interminablemente. Un cuadro de costumbre es una intimidad que se repite. Las cosas se unen en trabajosas junturas y dolorosos sesgos. Él reconoce allí sus trastos viejos, sus sombras, el avasallamiento de los hechos y su solidaridad, su quieta resiedumbre y su urdimbre, y avanza a cada paso como si fuera previsto, como si tanta herrumbre convocara y nombrara, y heredas y canciones y plumas y galletas y calcetines, las usurpa y se hace de ese dolor que es ya ajeno, ajado, que ya es historia, una mercadería, un trasiego sin fin de opacidades y brillos, santos objetos de segunda mano, cuentas de vidrio, chucherías, polvo dorado, su negocio de mercachifle. Hacho. Me da terror irme con toda la sangre metida entre la carne y el corazón, con toda la sangre chorreando entre las heridas sin poder contenerse, la sangre de los otros y de los nuestros, chopos y bergantines en un mar menor de sangre burda.